¿Hoy hay niños? No, hoy no. Por cierto, tengo que hablar contigo. Hay alguien que también quiere ser voluntario. Si quieres ser voluntario en el ministerio de niños, o si quieres ser voluntario y si sabes música, si sabes cómo tocar instrumentos, no conocer instrumentos, sino saber cómo tocarlos. Y cantar, y te gustaría formar parte de algo así. Me gustaría hablar contigo al terminar. Tenlo presente. Es una alegría estar hoy con ustedes. Vamos a adentrarnos en el segundo capítulo de Hebreos. Para quienes sean nuevos o no me conozcan, me llamo Gunnar. Soy uno de los pastores y quiero darles la bienvenida. Si alguno de ustedes tiene preguntas sobre el sermón o sobre la fe en general, considero que la idea de tener una fe ciega no es un concepto bíblico. Así que, por ejemplo, estoy aquí porque tenía muchas preguntas desde muy joven sobre Dios y si realmente empezamos a pensar en eso. Conocemos a la gente empezando a hacerles preguntas sobre, comenzando por su nombre, su origen, sus gustos y su trabajo, y así sucesivamente. Entonces, si tienes preguntas sobre cualquier cosa que se diga, cualquier cosa que se haga o cualquier cosa sobre la fe en general, estoy aquí después del servicio, pero las preguntas difíciles para Daniel Maxon. Es broma, hoy vamos a meditar en el capítulo 2 de Hebreos, versículos del 1 al 4, y en lo que vamos a reflexionar es en este concepto. ¿Quién es tu autoridad funcional? Ahora noten que la palabra funcional ahí no es quién es tu autoridad confesional o autoridad confesada. ¿Quién es el Señor de tu vida sino funcionalmente? ¿De qué da testimonio tu vida sobre quién es tu autoridad en última instancia? Hoy continuaremos en el capítulo 2 de Hebreos, si no lo saben nosotros. Casi siempre recorremos los libros de la Biblia para que Dios decida la agenda en vez de que yo invente temas cada semana. Y la semana pasada o las últimas 2 semanas terminamos el capítulo 1. Hay un par de cosas que aprendimos allí. El tema de Hebreos es que Jesús es mejor que nada. Y está comparando a Jesús con muchas realidades del Antiguo Testamento y mostrando cómo Jesús es mejor en todo sentido. Así que en el capítulo 1, él plantea que Jesús es superior a un profeta que solo trae un mensaje. Jesús no es solo un mensajero. Él es el mensaje mismo de que existe gracia, restauración y esperanza en Jesucristo. Y en la última parte del capítulo 1, él plantea la idea de que Jesús es superior a los ángeles. No es simplemente un ser espiritual vago. Vivimos en una época donde es muy popular ser vagamente espiritual. Y como dije la semana pasada, la gente, la mayoría de las veces al oír que soy pastor, se quedan callados y no quieren hablar de su vida. Pero a veces sucede que al oír que soy pastor, dicen que también son espirituales. Y algo en lo que meditamos la semana pasada es que ser espiritual no basta, ¿cierto? El diablo, ángeles y Dios son espirituales. Es un concepto amplio. Así que Él es mejor que otro ángel. Porque Él es el sustentador de la vida misma, lo invisible y lo visible. Antes de entrar al texto, diré esto. Con frecuencia la importancia de lo dicho puede cambiar dependiendo de quién lo esté diciendo. E incluso si es bueno o no, puede cambiar dependiendo de quién lo diga. Por ejemplo, darles este ejemplo. Si estás en una situación y alguien te dice, tengo que abrirte. Muy bien, esas palabras no son agradables. Pero las circunstancias en las que interpretarías si esto es algo positivo o negativo dependería mucho de quién te lo esté diciendo, ¿no? Yo voy a cortarte. Bueno, para empezar, si es, ya saben, si es un gángster que va a presumir de ser un tipo malo como en las películas. Hombre, ese es un mal escenario. No queremos estar en esa situación en absoluto. Ahora, por otro lado, si es un médico diciendo, voy a abrirte, de nuevo, no es algo positivo de oír. Pero si es en el contexto de, voy a cortarte para poder eliminar la enfermedad que te está matando lentamente, entonces de repente el contexto arroja una luz completamente nueva a lo que se dice, según quien lo diga. Y así, al leer nuestros 4 versículos de hoy, es similar a lo que el autor de Hebreos expresa.
Esto no es el comienzo de un pensamiento totalmente nuevo, sino que él continúa su carta a los hebreos ahora. Si no lo saben, al leer el Nuevo Testamento, muchos son cartas y pienso que para muchos de nosotros nos molestaría que lean nuestras cartas como la Biblia. Imaginen que escriben una carta ahora y gente 1500 años después la haya y le ponen capítulos y versículos y leen un versículo al día fuera de contexto. Probablemente le molestaría las conclusiones de la gente sobre lo que querías decir. Recuerden eso al meditar en Hebreos. Es una carta bíblica. Y estamos en el capítulo 2, versículos 1 al 4. Pero él continúa con esta idea de que Jesús es mejor. Es mejor que simplemente otro profeta con un mensaje. Es mejor que un ser espiritual vago. Y veamos si se entiende. Así que la primera palabra que leemos en el capítulo 2 es la palabra por tanto. Y quiero preguntarnos, ¿qué debemos preguntar al ver la palabra por tanto? Nadie. ¿Por qué está ahí el por tanto? Sí, cristiano, 10 estrellas. No, yo vi a algunos de ustedes. Así que si leen sus Biblias y llegan a una palabra que dice por tanto, deben preguntar ¿qué es ese por tanto? Es un gran recordatorio. Sé que suena cursi, pero les ayuda a recordar que siempre deben tener el contexto en mente. ¿Qué es ese por tanto? ¿A qué se conecta? ¿Qué pensamiento sigue? Pónganse de pie conmigo hoy para leer Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Por tanto, debemos prestar mucha más atención a lo que hemos escuchado, no sea que nos desviemos de ello, porque ya que el mensaje declarado por ángeles resultó ser más confiable y toda transgresión o desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación? Fue declarada al principio por el Señor y fue atestiguada para nosotros por aquellos que escucharon, mientras Dios también dio testimonio con señales, prodigios y varios milagros y dones del Espíritu Santo, distribuidos según su voluntad. Amén. Pueden sentarse. Entonces, el título del sermón de hoy es este: ¿quién es su autoridad funcional? Aquí en nuestra iglesia creemos que nuestra máxima autoridad, no solo para lo que creemos, sino para cómo vivimos, es este libro que está aquí, que contiene 66 libros o cartas. Esto es lo que consultamos para encontrar quién es Dios, cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir a la luz de quién es Él. Y tal como mencioné antes, cuando hablé del matón y el doctor, dependiendo de quién está diciendo voy a abrirte, cambia mucho el significado. Creemos que Jesús es el gran médico. Amo a este Jesús, pues cuando vino ofendió a muchas personas religiosas, ¿verdad? Todas las personas religiosas que eran las élites religiosas con un montón de baratijas, cosas bonitas y túnicas elegantes, que eran los teólogos respetados, ellos intentaron crucificar a Jesús, ¿verdad? Perdieron el punto y en Marcos 2 vemos que se ofenden porque Jesús se acerca a estas personas, obviamente arruinadas, no como ellos que esconden su desastre, si es que esa es la palabra, sino que decían, ¿por qué se junta con recaudadores de impuestos y pecadores? Si eres tan santo, ¿por qué eliges esta compañía? ¿Y qué responde él? Él dice, oigan, no son los sanos los que necesitan médico, son los enfermos. Ahora, quizás pensaron, sí, tiene razón, sin ver que ellos son los enfermos. Tienen otro tipo de enfermedad, creyendo que todo está bien, sin recordar la naturaleza pura, asombrosa y santa de Dios. Recuerdo de niño, de 6 años. Una de mis hermanas, tengo este recuerdo vívido. Tengo como solo destellos de recuerdos, no tengo muchos, pero tengo este recuerdo donde una de mis hermanas y yo, soy el más joven de mi familia, así que todos se mudaron cuando yo tenía como 3 años. Me siento como hijo único a veces. Recuerdo a una hermana en casa, llorando por dificultades financieras.
y se me ocurrió una solución perfecta. Le dije, no te preocupes, yo me ocuparé de tus problemas, ¿verdad? Y recuerdo que ella se reía entre lágrimas, un poco agradecida por mi intención de querer resolver sus problemas. Pero ella se dio cuenta de que sus problemas estaban mucho más allá de mi capacidad para resolverlos. Y pensé, está bien, vamos a usar la opción nuclear aquí. Si no crees que puedo, entonces abriré mi alcancía si hace falta, ya sabes, como que me ocuparé de esto, sacaré la artillería pesada y destruiremos este problema. Y aún así, ella se rió, probablemente dándose cuenta de que mis pocos cientos de coronas en la alcancía no harían nada por la magnitud de su problema. No desaparecerían. Y ves, cuando meditamos en el libro de Hebreos y él sigue diciendo que Jesús es mejor, hay una aplicación que cambia la vida. Y todos los puntos que el autor de Hebreos menciona, Jesús es mejor que el profeta, es mejor que un ángel, es mejor que el Shabbat, que el descanso del Antiguo Testamento y que un sábado libre. Él es mejor que el sacrificio del templo. Eso es lo que veremos en el resto del libro de Hebreos. Él dice que en el Antiguo Testamento es solo una sombra de la realidad y ustedes están viviendo en la sombra. Están fascinados por la sombra y sin embargo el Señor de ella está aquí mismo y ustedes se lo pierden. Es mejor. Y podríamos pensar y decir, oh, está bien, es mucho hablar sobre cómo Jesús es mejor que esto y aquello y bla, bla, bla. No. Hay una aplicación que transforma la vida en cada categoría de Jesús es mejor en la que pensamos. Porque al pensar que Jesús es mejor, nos damos cuenta de que Él no es como yo a los 6 años, ofreciendo lidiar con un problema que de ninguna manera es capaz de manejar. El autor de Hebreos dice, no, dejen de hablar de lo grandes que son sus problemas y comprendan que Jesús es mejor. Jesús es mejor que todo eso y tiene una aplicación que cambia la vida, como por ejemplo en el primer versículo de nuestro primer versículo de hoy. Él dice que debemos prestar mucha más atención a lo que hemos oído. A la luz de que Jesús es mejor, ¿quién es mi autoridad funcional? ¿A qué le presto atención? ¿A quién escucho? ¿Qué estoy permitiendo que influya en cómo vivo, cómo pienso y cómo me comporto? Porque este no es simplemente otro ser creado. Este no es simplemente otro filósofo o un gran líder religioso, ni alguien con buenas intenciones, pero incapaz de arreglar nuestros problemas. El punto es, cuando ponemos la palabra de Dios, es nuestra máxima autoridad, porque creemos que Dios es bueno y creemos que su enseñanza para nosotros es de hecho esto tan loco para nuestro beneficio y florecimiento. Y esto podría ofenderles un poco. Nosotros creemos que Jesús, el que todo lo sabe, sabe más sobre cómo vivir mejor la vida. Creemos que Él es el creador y somos su creación. Y que todo lo demás en la creación está sujeto a Jesús. Y creemos que incluso al negarnos a nosotros mismos, incluso al decirle no a nuestra carne, o no al mundo que nos rodea y que quisiera distraernos con 1,000,000 de cosas diferentes. Como he dicho varias veces, noten que nadie frunce el ceño en los anuncios. ¿Han notado que si conducen un Nissan están más felices que nunca? Si se maquillan, están felices como nunca. ¿Nadie está triste en los anuncios? ¿Cuál es el mensaje ahí? Bebe esto y serás feliz, ¿verdad? No. Creemos que al final el camino al gozo duradero es estar donde quiera que esté el autor de la vida. Y aquí es como esto se aplica prácticamente a nuestras vidas, por ejemplo. Queremos ser personas que leen la palabra de Dios, ¿verdad? Porque vivimos en una época increíble, como Islandia, que es un entorno loco. ¿Sabían que Islandia cuenta con más de 1,000,000 de Biblias en islandés? Circulando ahora y nadie las lee. Están acumulando polvo en espacios de almacenamiento y estantes, probablemente luciendo bien, mientras la gente come debajo de ellas sin darse cuenta de lo que una sola palabra ahí dice. Así que queremos ser prácticos al pensar en esto, por lo tanto debemos prestar más atención a lo que hemos escuchado. Una forma de aplicar eso es decir, Dios nos ha dado
Estas Biblias, si no tienes, tenemos. Parece una pila muy desordenada de ellas al fondo. Y estamos bien. Si robas una Biblia, es lo mejor que podrías robarnos hoy. No, pero no están robando. Las tenemos para que puedan llevárselas a casa. Pero queremos ser gente que lea la palabra de Dios y más. Por cierto, si no tienes un plan de lectura, tenemos estos al fondo también. Esto es solo lo que puedes leer cada día si quieres, tanto el Nuevo Testamento como la Biblia entera. No tienes que ir por semana. Puedes usar esto como una lista de control de lo que has leído hasta ahora. Más que eso, no queremos ser solo personas que saben muchas cosas sobre Dios. Y no queremos ser solo personas que pueden citarte escrituras y hacer gimnasia mental y teología. Queremos dejar que la palabra de Dios informe nuestras cabezas y luego no detenernos ahí, sino que gotee a nuestros corazones y los transforme y luego vaya a nuestras manos para equiparlas, siendo nuestra autoridad funcional. ¿Cierto? Porque la realidad es que mucha gente dirá las cosas correctas. Amén. Amén. Sí. Podría preguntar, oigan, ¿pueden decir amén? Todos podemos decir amén. Que así sea, ¿verdad? Podemos decir amén a todo. Y luego podemos salir y no demostrar nada de lo que aprendimos. Nuestra esperanza es que Dios nos informe de quién es Él, que transforme lo que amamos y a lo que prestamos atención. Y que cambie cómo vivimos, cómo usamos nuestras manos y nuestra energía, etcétera, porque el problema es, muchas personas son cristianos teóricos, pero ateos en la práctica. Cierto, creemos que Dios está ahí, pero no nos comportamos así cuando se trata de priorizar nuestras vidas. Cierto, creemos que Dios puede venir a sanar nuestros problemas, pero funcionalmente es el último a quien acudimos para resolver nuestros problemas, ¿cierto? Podríamos empezar con un presupuesto y cosas así. Él es el último recurso y teóricamente muchos diremos sí y amén. Dios, Jesús es el Señor. Él puede arreglar todo, pero funcionalmente. ¿Quién es nuestra autoridad? Así que mientras vamos a nuestra, ya saben, mientras repasamos nuestra clase de membresía, queremos ser una iglesia que viva funcionalmente, como si Jesucristo hubiera resucitado literalmente, como si Jesucristo fuera quien nos da fuerza, como si Él estuviera literalmente con nosotros en el valle de sombra de muerte y en las montañas de la vida. Y en nuestra clase de membresía hablamos sobre las 5 T's, ¿verdad? Porque somos bautistas y tenemos que tener cosas que empiecen con la misma letra a veces, y aunque a veces es forzado, ¿no? Así que queremos ser personas que usen nuestro tiempo y talentos de forma piadosa. Queremos usar nuestros tesoros, nuestra enseñanza, las cosas que escuchamos, las cosas que nos informan sobre Dios. Queremos ser sabios sobre a quién escuchamos, qué libros leemos, etc. Y por último, queremos usar nuestra lengua de forma edificante para asegurarnos, hombre, no solo de no ser mal hablados, sino también de que compartimos la fe con otros, que no estamos chismeando o destruyendo a otros. Y me doy cuenta de que debo ser cuidadoso con mis gestos. Es como cierto, Ana, que no estamos chismeando, porque es como si necesitara ser cuidadoso con mis manos para que la gente no tenga ideas equivocadas sobre lo que la gente está haciendo aquí. Así que cuando Hebreos dice que debemos prestar mayor atención a lo que hemos escuchado, no nos pide simplemente que leamos la Biblia lentamente, sino ser transformados por esto. Como leer la Biblia y darse cuenta de que hay un Dios vivo y su promesa viviendo dentro de ti, cambiándote para parecerte más a Jesús y pedirle que lo haga. Y recuerden, como esta es la gran comisión que leemos todas las semanas, a veces me pregunto si deberíamos, porque si lo haces, hacemos las cosas una y otra vez, perdemos el sentido y olvidamos reflexionar. Así que terminamos recordando nuestra misión. ¿Notan el versículo 20? Cuando dice, id a todas las naciones y haced discípulos, esto no es solo para los pastores o la gente con micrófonos, es para todos nosotros, ¿verdad? Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado.
Muchos leen esto y piensan que deben enseñar todo lo que Jesús enseñó. No, no, no. No es lo que dice el texto. Enseñadles a guardar todo lo que os mandé. Enseñadles a vivir según esta enseñanza radical. No solo les digan lo que dije. Muéstrenles cómo se ve una vida para la gloria de Dios. Salgan y hagan discípulos así. Y se está volviendo increíblemente difícil a veces. Porque en ese tiempo, la iglesia era tu vecino arando su campo, ¿verdad? Podías tomar descansos cuando quisieras, pasar el rato y compartir sus vidas. Y yo digo, Dios, ¿cómo hacemos esto en nuestra era moderna, donde algunos tenemos 30 minutos de almuerzo y otros trabajan en turnos nocturnos? ¿Cómo compartimos nuestras vidas? Pues ustedes averigüen eso y me avisan no. Pero detengámonos aquí para animarlos. Hermanos y hermanas, pasen tiempo orando con Dios, desarrollando una visión piadosa sobre cómo quieren usar su tiempo. ¿De qué manera quieren usar sus talentos? No crean que no tienen nada que ofrecer. No crean las mentiras de que son los únicos excluidos de las promesas de Dios para todo su pueblo. Oh, sí, sé que promete dones del Espíritu Santo a todos para edificar la iglesia, pero de alguna manera se olvidó de mí, de entre los miles de millones. Así de desafortunado soy. No, Él te ha dotado con dones para edificar a los que te rodean y para usarlos. Cuando faltan los domingos, no queremos que sea solo por algún tipo de como evento. Creo que dicen, sí, están dejando eso muy claro poniendo Spotify, ¿verdad? No queremos ser un evento, queremos ser una familia de fe que esté animándose mutuamente, involucrados en las vidas de otros. Y no puedo hacer eso por todos. Nos necesitamos. Así que quiero que se den cuenta de que cuando uno de nosotros falta, domingos, estudios bíblicos, lo que sea, si no están conectados, conéctense, porque no solo se pierden a las personas que tienen dones para edificarlos en la fe y en conocimiento, sino que nos perdemos de ustedes y de lo que ofrecen para edificarnos en la fe y el conocimiento. Me encanta cuando la Biblia habla de los dones del Espíritu. Va desde un rango increíblemente amplio hasta la profecía, hasta actos de servicio. Tal vez simplemente no crean que su don es grande, pero la Biblia nos dice que somos un cuerpo. Si uno falta, imaginen su cuerpo si toman un miembro pequeño de su cuerpo como meñique, ¿verdad? No es grande. ¿Saben lo que pasa si se cortan esto? Todavía les dolerá. Todavía les va a doler mucho. No le decimos eso a nuestro cuerpo. O podemos perder un meñique o ambos. No, no. Todo el cuerpo duele y eso es lo que la Biblia nos enseña. Así que déjenme animarlos con esto. Obtengan una visión piadosa para su vida. ¿Cómo van a usar los talentos que Dios les dio? ¿Cómo van a usar su dinero y recursos a su disposición para su gloria? Siendo que muchas veces hay dos bandos. Algunas iglesias dicen que eres muy piadoso si eres rico. Dios obviamente te ama y eres bendecido. Y el resto de nosotros somos solo gusanos que Dios no ama. Si eres realmente amado por Dios, entonces eres rico. Y luego tienes otros grupos de personas. Es como, no, si eres realmente amado por Dios, vas a sufrir en esta vida. Vas a sufrir y vas a sonreír al respecto. Y tiendo a advertir sobre las dos zanjas a ambos lados del camino. Creo que la respuesta está en algún lugar en el medio. Y la gente que dice, mira, es el rey Salomón. Es el hombre más rico de la tierra, ya sabes. Y luego el otro dice, bueno, mira a Esteban, él fue, ya sabes, fue asesinado. Eso es. Y creo que la cosa es con lo que Dios te bendiga. Ya sean riquezas, ya sea sufrimiento, ya sea pérdida. Busca ser fiel, ¿verdad? Lo que Él te dé. Busca la fidelidad. Mírate no como un dueño o un gobernante, sino más bien como un siervo y un mayordomo de lo que Dios te ha dado, para edificar a los que te rodean. No caigas en estos extremos de decir, Dios, lo que sea que me des, déjame ser fiel, déjame ser fiel.
Pasa tiempo en oración y piensa qué tipo de enseñanza quieres llevar a tu vida. ¿Qué audiolibros escuchas? ¿Qué podcasts escuchas? Incluso esto, ¿qué películas o programas ves? Algunos te están enseñando de maneras muy obvias sobre la cosmovisión y cómo deberías ver el mundo, y otros son muy sutiles al respecto. Pero por último, desarrolla en oración una visión piadosa para tu vida, sobre cómo usar tu lengua. ¿Cómo usarás tu lengua? ¿De qué hablarás? ¿De quién hablarás? ¿Vas a usarla para compartir el Evangelio? ¿Para animar a la gente o para calumniar? Pero termina el versículo 1 diciendo, presten más atención a lo que han oído para que no nos alejemos de ello. Noten el nosotros ahí. ¿Verdad? No es la computadora. ¿Verdad? No, solo estoy bromeando. Se dirige a los cristianos. Y esta carta se dirige a los cristianos, no a los que están fuera de la iglesia. Es una carta escrita a los cristianos diciendo, oigan, no pueden controlar lo que otros hacen en el mundo o cómo el mundo se comporta. Ustedes enfóquense en lo que reciben, qué aprenden y cómo viven. Si no te mantienes firme en la verdad de Dios y no peleas por dedicarle tiempo, alguien más organizará tu agenda, ¿no es así? Es increíble. ¿Has intentado hacer scroll hasta el final de Facebook? ¿Verdad? No termina nunca. Puedes seguir así, perder tu vida, navegando. Si no buscas tiempo con Dios y das pasos para glorificar a Dios, si no estableces la agenda de tu vida, alguien o algo más lo hará. Así que volvemos a la pregunta de la autoridad funcional. ¿Quién es tu autoridad funcional? ¿Es Netflix quien te manda? ¿Tu pasatiempo es tu autoridad? Así que no voy a señalar a nadie para que ponga caras aquí. Habitamos en una generación de gente que pienso que sentirá mucho pesar al morir, porque una vez que vean que la muerte se acerca, comprenderán que en realidad nunca han sido intencionales sobre vivir para las cosas correctas, caminar por el camino correcto, pasando tiempo de acuerdo a lo que es realmente importante para ellos, querido cristiano. Y la guerra espiritual que ocurre por tu alma puede no ser el diablo tratando de hacerte caer en algún tipo de herejía. Puede ser simplemente decir, oye, haré que Daniel se desvíe un grado del camino, ¿verdad? Y solo voy a hacer que camine un grado. Eso no es mucho. Es como el número más pequeño, ¿verdad? Un grado. Pero haré que se desvíe un grado y hacerlo por mucho tiempo. Y amigo, cuando haces eso por 6 meses, luego un año, 10 años y décadas, al llegar a tu lecho de muerte, miras atrás y ves que no estás cerca del sendero que Dios tenía para ti. Así es como se pelea la batalla por tu alma. Si no puedo alejarlos de Cristo, para que renuncien a su fe, al menos déjame sacarlos del camino para que sean cristianos ineficaces, dándose cuenta solo al final de sus vidas de que no vivieron bien. Ve, vivimos abajo, tuvimos ratones. Tenemos ese problema casi cada año cuando llega el frío y los ratones buscan calor. Y simplemente no quiero que se calienten en mi casa. Y estamos tratando de encontrar formas de cómo atrapar a los ratones. Está bien, tratando de ser humanos. Son hermosos, pero no tanto como para tenerlos de mascotas en casa. Ahora, mientras investigaba esto, ¿sabes esto como el veneno? Para ratones. No solo pones un tazón de veneno diciendo, oye, ven aquí y mátate. Lo disfrazas, lo enmascaras en cosas que parecen bien, que huelen y saben bien, y le pones un 1% de veneno, y eso funcionará. Ese es el problema. Y él dice, no sea que nos alejemos. Derivar no requiere esfuerzo. Realmente no tienes que hacer nada. Si tienes un bote, todo lo que necesitas hacer es estar sin un ancla y sin esfuerzo. El barco empezará a alejarse de su entorno. No de repente, no dramáticamente, sino lenta y constantemente desviándose. Para ellos no parece gran cosa. Y en Hechos 16, al apóstol Pablo le preguntan, ¿qué tengo que hacer para salvarme?
Bueno, su respuesta es, oye, cambia de rumbo, vuélvete a Cristo, cree en el Señor, sigue a Cristo, confía en que su sacrificio te salva. Que al estar ante Dios no digas mira todo lo bueno que hice, sino más bien mira lo que hizo Cristo. Confía en Él y síguelo. Pero ¿qué pasa si tomamos la pregunta de este hombre? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y hacemos la pregunta inversa. Señor, ¿qué debo hacer para perderme? La respuesta es nada. No debes hacer nada. Porque la realidad es que un pez muerto, fluir con la corriente. Un pez muerto puede dejarse llevar por la corriente. Se requiere alguien vivo para nadar en contra. Y la Biblia nos advierte que, hombre, estamos en el mundo, pero no deberíamos ser del mundo. La corriente a nuestro alrededor nos llevará en una dirección si no somos intencionales sobre decir, hombre, quiero una visión piadosa para mi vida. Seremos arrastrados por la corriente y no será la voluntad de Dios. Si no buscas una agenda piadosa para tu vida, alguien más la establecerá por ti. Y simplemente flotarás con cualquier corriente que fluya ese día y el fruto de esa corriente parece volverse invisible y mostrarse como algo bastante malo. Y entonces, ¿en qué corrientes estamos? En la época actual nos encontramos, ya sabes, en la corriente de encontrar libertad de las barandillas de la fe piadosa o simplemente la moralidad. Y el fruto de eso, irónicamente, no es libertad en absoluto, sino más bien esclavitud. De repente nos convertimos en una cultura que está en total esclavitud a nuestros propios impulsos. No podemos decir no a nada. Solo vamos a la deriva de una cosa a otra. Una sociedad sin realidad. Personas que no caminan con un propósito. Simplemente entreteniéndose hacia una muerte espiritual y eterna. Así que nuestra protección contra el desvío es poner nuestra fe en Jesús como el ancla de nuestra vida y el ancla que nos sostiene a la verdad y pedirle que sea nuestro Señor y el timón de nuestra vida. Dios, llévame a donde quieras. Y eso es exactamente lo que Hebreos 2, del 2 al 4, dice. Porque si el mensaje declarado por ángeles resultó ser confiable y cada transgresión o desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo vamos a escapar? Si descuidamos tal salvación, fue declarada primero por el Señor y nos fue confirmada por aquellos que escucharon. Bueno, Dios también dio testimonio con señales, prodigios, diversos milagros y dones del Espíritu Santo, distribuidos según su voluntad. ¿Qué dice ahí? Bueno, él observa Deuteronomio 33:2. Habla sobre la ley de Dios bajando del monte Sinaí. El autor de Hebreos dice que dado que la ley del Antiguo Testamento vino con ángeles cuando se dio la ley de Dios en el Antiguo Testamento y lo tomamos seriamente. ¿Y cómo lo tomaremos entonces? ¿Cómo escaparemos? Si descuidamos tomar en serio no simplemente a otro mensajero, sino a Dios mismo el mensaje. Si tomamos en serio la entrega de los ángeles, ¿cómo no podemos tomar en serio la salvación? No solo en un mensaje, sino en un mensajero. No vino a darnos reglas. Amén a eso. Estoy agradecido. No digo que tiren las reglas por la ventana, eso tampoco es bíblico, pero agradezco que Jesús pudo haber caminado diciendo, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué no hacen lo que saben que es bueno y no hacen lo que saben que es malo? Solo hagan eso, ¿saben? Pudo haber sido otro señalando las reglas y cómo fallamos, pero no lo hizo. No vino con reglas, sino a entregar un mensaje de esperanza para los que ya hemos fallado, ¿verdad? Amén a eso. ¿Has fallado? Sí, amén. Que así sea. Vivimos. Quien falló la ley, hemos caído, hemos roto la ley y aquí viene el gran médico diciendo, hey, los sanos no necesitan médico, es el enfermo. Y yo estoy aquí, el médico. Citaba a Jesús, no decía que estoy aquí, espero que lo entiendan. Seríamos, si no tomamos a este hombre en serio,
Seríamos como quienes toman en serio a soldados y policías. Y cuando llega un rey, ¿quién es la autoridad sobre esos policías o soldados? Entonces no escucharíamos lo que tiene que decir en absoluto. Así de tontos seríamos. Si tomáramos en serio el mensaje entregado por ángeles y no al mensajero que era Dios mismo. Y aquí está Él, viniendo a decir no simplemente lo que debemos hacer, sino más bien lo que Él ha hecho en Jesús. No fuiste perfecto. Chris, ¿fallaste ya? Llevabas una buena racha, ¿verdad? Todos fallamos en ser perfectos. Bueno, aquí está el perfecto, quien tomó sobre sí mismo morir, como si fuera un pecador, para pagar tu deuda, para borrar tu vergüenza, para que puedas vivir en la justicia perfecta de Jesús. Y este fue el mensaje de Jesús cuando comienza su ministerio en Mateo capítulo 4. Él dice que este es el mensaje: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, arrepiéntanse, vuélvanse de cualquier cosa que fuera su autoridad funcional antes, vuélvanse a Cristo. Deja que Él sea tu autoridad funcional y autoridad real. El reino de Dios está aquí. Y no solo tienes promesas, sino que te volverás al único que es capaz de cumplir sus promesas, porque Él es el autor y sustentador de la vida. Ahora, ¿temes a la muerte aquí? Creo que no es algo divertido pensar para cualquiera de nosotros, pero ¿eres tú quien está completamente aterrorizado cuando piensas en la muerte? Vuélvete al médico que tiene vida eterna. ¿Tiemblas al pensar en estar ante el tribunal de Dios y no ser encontrado lo suficientemente bueno para entrar al cielo? Bueno, tengo noticias para ti. La mala noticia es que nadie es bueno. Acude al que sí lo es. ¿Quién murió para darte su justicia? Murió tu muerte para que pudieras tener su vida. No descuides esta gran salvación si algo es grande para ti. Le das tu tiempo, tu energía, tu enfoque. Si lo que es grande ante tus ojos es ser poderoso o exitoso, le vas a prestar atención a eso, ¿verdad? Si lo que es grande ante tus ojos, si eres una de esas personas raras que ama estar en la escuela hasta los 45 años y tener 5 títulos diferentes y todas esas letras antes de tu nombre, si eso es grande ante tus ojos, vas a dar tu atención y tu enfoque a esa cosa. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué es grande a nuestros ojos? Salvados por un gran Salvador a gran costo y gran penalidad. Esta salvación es grande. Ahora, ¿por qué muchos la descuidan? Porque nunca ven la salvación como grande. Quizás por ceguera a la santidad de Dios, la seriedad del pecado, quizás la eternidad. Muchos vivimos como ateos funcionales sin la eternidad en mente. Solo queremos nuestros mejores 80 años ahora. Eso es todo lo que pensamos, sin pensar en lo que viene. Pero hermanos, no caigamos en la trampa de ser irreverentes o ser cortos de vista o frívolos con las cosas santas o indiferentes al estado eterno de nuestras almas y las de quienes nos rodean. Y él dice que este mensaje de esperanza fue declarado primero por el Señor y fue atestiguado por quienes escucharon. Ahora, ¿qué está diciendo ahí? Primero, noten que dice nosotros. Vemos que esta carta no está escrita cientos de años después de Jesús. Él dice, no, nosotros vimos a Jesús, escuchamos a quienes dieron testimonio de su vida. No es un cuento de hadas, no es una historia bonita o fantasía. Fue declarado por Dios en forma humana y la iglesia desde el primer siglo se entregó a la enseñanza apostólica. Y ahora, el Nuevo Testamento lo escribieron quienes encontraron a Jesús, que vieron a Jesús vivir, morir y luego, sorpresa, vivir de nuevo, ¿verdad? Y muchos de ellos, como si piensas en uno de los libros del Nuevo Testamento, Santiago, y si no sabes nada sobre Santiago, lees eso y descubres que Santiago es el medio hermano de Jesús. Ahora, hay muchas bromas ahí sobre cómo era vivir con Jesús como hermano, ¿sabes? Mary dice, James, no puedes ser como Jesús y esas cosas. No imagino. Pero si lees los evangelios, verás que su familia creía que Jesús estaba loco. Ellos dicen, no, no te voy a adorar, y luego te enteras de que algo pasó.
En un punto de los evangelios creyeron que Jesús estaba loco. Y luego descubres, espera un minuto. Su hermano está escribiendo un libro en la Biblia adorando a su hermano mayor como Jesús. ¿Has pensado en lo loco que es eso? Claro. ¿Cómo? ¿Qué se necesitaría para que adores a tu hermano mayor como Dios en forma humana, perfecto en su naturaleza? ¿Qué se requiere? Te hablo como alguien con 3 hermanos mayores. ¿No me convences? Puedes torturarme. No admitiré eso en absoluto. Y lo loco es que ese hombre prefirió morir antes que renunciar a su fe en su hermano mayor, como el Dios absoluto. Claro. Así que aquí él escribe a los cristianos como que está escribiendo desde el principio. Él dice hombre. Vimos estas cosas, escuchamos a aquellos que lo oyeron. Y la iglesia primitiva hizo esto, se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles. Queremos hacer igual, pero para que nos entreguemos a vivir a la luz de la enseñanza, el primer paso es saber de qué trata la enseñanza. Antes de salir y decir 1, 2, 3, vivamos para Jesús, debemos saber qué enseñó Jesús. Por un momento abordemos el posible escepticismo. Podrías encontrarte con gente así, quizás seas uno de ellos, que dice, oye, no hay evidencia de que Jesús haya existido jamás. Les propongo esto. Si realmente vas a mantener esa opinión, no puedes estar seguro de ninguna otra persona en toda la historia humana escrita que haya existido. Hay más escritos sobre Jesús, más documentación, tanto de quienes lo siguieron y murieron por él, y de la gente que intentaba detener a sus creyentes. Es verdad, hay más documentación sobre la vida y la obra y el mensaje de Jesús que de cualquier otra persona en la historia de la humanidad. Así que levanten la mano. ¿Creen que Aristóteles fue una persona real? 4. Aristóteles ha perdido su reputación últimamente. ¿Creen que Platón fue una persona real? ¿Alguien aquí? Sí, bien. ¿Creen que Augusto César fue una persona real? ¿Alguien? Sí, hay muchos escépticos aquí. Debo decir, ninguna de las otras personas que damos por sentado como personas reales en la historia humana real tienen tanta documentación sobre sus vidas como Jesucristo. Y ninguna de ellas tiene documentación tan cercana a su vida como la de Jesucristo. No solo hay más documentación sobre Jesús, los manuscritos más antiguos que tenemos fueron escritos muy poco después de la vida de Jesús. La arqueología y la historia siguen encontrando que, pensamos que la Biblia se equivocaba, pero si usamos la Biblia y cavamos donde dice, ahí está. Pero hombre, si te encuentras con estas personas y dices, hombre, Jesús no fue una persona real, solo di hombre, tienes que dejar de lado toda la historia humana, antes y después de Jesús, porque no hay nadie más atestiguado y por último, ninguna otra persona en la historia sin poder militar, financiero o político. Ha dejado una huella en el universo como Cristo. Claro, no puedes huir de él. ¿Quieres programar una reunión el próximo martes? Eso es el próximo martes en el año 2023, después de nuestro Señor. El punto es que medimos la historia antes, con Él en medio, antes de que llegara y después de que llegara, y es una locura. Sin poder militar ni político, sin dinero. ¿Puedes imaginarte estar en la cruz donde la gente se burla de Jesús e intentar convencerlos, si tuvieras una máquina del tiempo, de que esa persona en la cruz, en el medio, será la persona más importante en toda la historia? ¿Puedes intentar convencer a los soldados romanos de eso? ¿Puedes imaginarte acercarte a César y decir, ¿sabes qué es una locura? Vamos a llamar a tu perro, nuestros perros, como tú, César, ya sabes, Augusto, y vamos a poner a nuestros hijos los nombres de los discípulos del hombre que cuelga en esa cruz. Es una locura. Segundo, para quienes dicen que sus amigos inventaron la historia para ganar con ello. Por lo poco que sabemos de la historia de la iglesia en los primeros 300 años, porque los cristianos eran perseguidos, asesinados y sus escritos quemados. Por lo poco que sabemos de los apóstoles, no tenemos historias de ellos ganando fama, riqueza y popularidad, sino de ser torturados, siendo disparados con flechas hasta la muerte, siendo decapitados y crucificados. Por decir, el hombre con el que vivimos 3 años, el que vimos morir, lo vimos volver,
Sabemos que es Dios perfecto y moriremos antes que refutar lo que decimos. Y por último, quiero terminar con nuestro último versículo, versículo 4, mientras Dios también dio testimonio con señales y maravillas, milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. En la Biblia ves la mención de milagros. Para algunos, esa es la razón por la que no creen en la Biblia. ¿Cómo puedo creer en un documento que dice que ocurren milagros? Primero, tienes que luchar con esta idea. Hombre, ¿está Dios aquí? ¿Está Dios gobernando y reinando? ¿Existe? Y si la respuesta a esa pregunta es sí, o incluso posiblemente vaya, quedan muchos milagros como posibilidades sobre la mesa. Pero aquí dice que parte de por qué tenemos milagros es para mostrar la autoridad de Jesús y su mensaje. Esa no es la única razón para los milagros. Si quieres tarea, 1 Corintios 12 al 14 son grandes capítulos sobre milagros en la iglesia y demás. Pero ahí, ves, hombre, hay razones para que se den dones sobrenaturales a la iglesia, para corregir a los cristianos, para animarlos y para amar a la gente, para enseñar el amor de Dios y evangelizar. Hay muchas razones para los milagros y él dice que una es dar testimonio de la autoridad de Jesús. Y después de todo, en Hechos 1 leemos que los apóstoles debían esperar al Espíritu Santo. Me encanta. Tienen la misión, irán al mundo a hablar de Jesús y les daré el Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo no era darle sabor a los servicios ni hacer que la gente hiciera locuras necesariamente, aunque reciben al Espíritu Santo y muchos creen que están ebrios. Él dice que el propósito del Espíritu Santo es que sean mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Déjenme darles esta advertencia. No se obsesionen con milagros, pero no los descarten. Enfóquense en el hacedor de milagros. La Biblia dice, en los últimos tiempos habrá falsos profetas y el anticristo, y habrá milagros, y mucha gente los seguirá porque están ocurriendo milagros. ¿Qué pensamos de eso? Espera, si dijiste que Jesús mostró autoridad por los milagros y dices que los falsos profetas harán milagros para engañar, ¿cómo sabemos cuáles son correctos y cuáles no? Pues la Biblia dice, prueben los espíritus. Si confiesan que Jesucristo es el Señor, cuando Dios hace un milagro es para elevar la fama de Jesús y señalar la verdad de la Escritura. Tengan cuidado con quienes afirman hacer milagros, pero rara vez mencionan a Jesús, que prometen sanidad, pero no señalan a Jesús. No se obsesionen con milagros descuidando la salvación. Bien, quiero terminar con este reto. ¿Qué es lo que tú vas a descuidar? Será nuestro Salvador quien pagó el costo y la pena de nuestro pecado. ¿O elegirás descuidar otras cosas hacia las que tu carne te puede atraer, hacia las que el mundo te puede atraer? Porque no puedes servir a dos señores. ¿Qué va a hacer? ¿Quién va a ser tu autoridad funcional? Al meditar en nuestro gran Salvador y el costo de nuestro pecado, en la comunión recordamos la sangre de Jesucristo y el cuerpo de Jesucristo. Y al igual que la comida y la bebida dan vida a nuestro cuerpo, la muerte de Jesucristo nos da vida eterna. Debemos preguntarnos esta semana, ¿cómo te honro? Mi labor es realmente equiparlos para el ministerio que ustedes tienen. Lo primero que debe ocurrir es que tengan una visión piadosa de aquello a lo que Dios los llama. Y quiero ser quien más los anime. No se formen esa imagen. Quiero animarlos, quiero ayudarlos a llegar allí, quiero equiparlos si puedo. ¿Cómo puedo utilizar los dones que Dios me otorgó para elevar la fama del nombre de Jesús? ¿Cómo puedo alentar a la iglesia? ¿Cómo puedo edificarla los domingos o cualquier día? No sean como un barco sin ancla que flota según la corriente de cada día, terminando su vida llenos de arrepentimiento por no haberse detenido a vivir una vida piadosa con intención. Escuché a alguien decir sobre el ejercicio, elige tu carga. Dijo, elige tu carga. Así que escoge estar saludable, que es difícil, te vas a negar a ti mismo, vas a hacer ejercicio y vas a cosechar los beneficios. O elige la otra carga, que es no negarte ni hacer ejercicio. Pero tu cuerpo dolerá,
Te dolerá. Serás menos capaz de moverte. Ambas son duras. Elige tu carga. Quiero decirles, elige qué descuidar. Hoy, ¿qué es aquello que vas a descuidar? Al comenzar la semana, ¿descuidarás la salvación de Cristo para vivir para su gloria? ¿O vas a descuidar obtener todo el dinero que pudiste haber tenido? Tomar una buena decisión, porque deberás negar a uno de estos señores. Espero que Dios los bendiga, pero sean fieles. Siempre mírenlo en el contexto de que Dios me ha dado gracia para cuidar esto. Cuidémoslo bien. Si eres cristiano, celebren la comunión para recordarnos al adorar esta semana a Dios con vida y palabras. Recuerden por qué adoramos: la sangre y cuerpo de Jesús. Y recordemos al mirar su sacrificio. Consideremos en oración: Dios, ¿cómo es para mí tomar mi cruz y seguirte? Si estás aquí y no eres cristiano, y para nosotros, cristianos según Romanos 10, es haber confesado a Jesucristo como Señor, significando que tu vida ya no te pertenece, es de Él. Y crees que solo Él te salva cuando estás ante Dios. No es, aquí están todas las buenas obras que hice. No, Cristo murió por mí. Si crees esas dos cosas, entonces eres cristiano. Si quieres dar ese paso, hablemos tras el servicio. Si no eres cristiano, no tomes la comunión. La Biblia advierte sobre tomar la comunión indignamente. Así que no nos burlemos de la cruz de Jesucristo, sino recordémoslo y exaltémoslo a Él. Oremos, Padre. Gracias por tu gracia.